Mi esposa dijo, él nunca me satisface. Su hermana respondió, apuesto a que a mí sí me satisfaría. Mi esposa se puso pálida. La cena del domingo en casa de mis suegros debía ser rutinaria. Ya saben cómo es, conversaciones insulsas, carne demasiado cocida y las historias interminables de mi suegro, sobre sus días de gloria jugando fútbol americano en la secundaria. Pero este domingo en particular lo cambió todo, cuando escuché por casualidad a mi esposa diciéndole a su hermana, exactamente, lo que pensaba de nuestro matrimonio. Iba hacia el baño, cuando escuché sus voces flotando desde la cocina. Mi esposa estaba lavando los platos y su hermana estaba apoyada en la encimera, con esa expresión de suficiencia que siempre llevaba. Pensaban que estaban solas. Se equivocaron. Sinceramente, él ya no me satisface, dijo mi esposa, con ese tono familiar de queja en su voz. Quiero decir, lo intenta, pero es aburrido, predecible. No hay pasión, no hay emoción. Me quedé helado en el pasillo, apretando la mandíbula. 3 años de matrimonio, y así es como habla de mí a mis espaldas, y con su hermana, de entre todas las personas. Pero lo que vino después, hizo que mi sangre hirviera aún más. Su hermana se rió, un sonido que era a partes iguales diversión y malicia. Bueno, si él no puede manejarte adecuadamente, tal vez necesite a alguien que sepa lo que hace. Hizo una pausa, dejando que sus palabras quedaran suspendidas en el aire, antes de asestar el golpe final, apuesto a que a mí me satisfaría muy bien. El silencio que siguió fue ensordecedor. Prácticamente, podía escuchar el impacto de mi esposa a través de la pared. ¿Qué acabas de decir?, susurró mi esposa, con la voz tensa por la incredulidad. Ya me oíste, respondió su hermana, completamente despreocupada. Siempre te estás quejando de él. Pero tal vez el problema no sea él. Tal vez seas tú. Había escuchado suficiente. En lugar de entrar allí como un desastre emocional, respiré hondo y tomé una decisión calculada. Regresé a la sala, me senté en mi silla y empecé a planear mi respuesta. Porque si hay algo que he aprendido en la vida, es que la mejor venganza se sirve fría, calculada y con precisión quirúrgica. Cuando ambas regresaron a la sala 10 minutos después, el ambiente había cambiado por completo. Mi esposa se veía incómoda, evitando el contacto visual con todos, mientras que su hermana lucía la misma sonrisa engreída, pero ahora, estaba dirigida a mí. ¿Cómo están todos?, pregunté, manteniendo mi voz casual mientras miraba directamente a mi cuñada. Parece que ustedes dos estaban teniendo una conversación muy interesante allá adentro. El rostro de mi esposa se puso pálido, pero su hermana simplemente se encogió de hombros. Solo cosas de chicas. Nada que te interese. Oh, no estoy tan seguro de eso, respondí, con un tono perfectamente neutral, pero con el filo suficiente para que ambas se movieran incómodas. Me parecen bastante interesantes las conversaciones sobre la satisfacción. ¿A ti no? La palabra satisfacción golpeó como un ladrillo. Los ojos de mi esposa se abrieron de par en par, y por primera vez desde que la conocía, su hermana se vio genuinamente nerviosa. ¿A qué te refieres con eso?, preguntó mi esposa, con una voz que apenas superaba un susurro. Me recliné en mi silla, completamente relajado, completamente en control. Nada específico. Solo que la satisfacción es algo tan personal, ¿no creen? Lo que satisface a una persona, podría no satisfacer a otra. Y a veces, la gente piensa que sabe lo que le satisfaría, pero está completamente equivocada. Su hermana se recuperó rápidamente, pero capté el breve momento de incertidumbre que cruzó por su rostro. Es una perspectiva interesante, dijo ella. Tengo muchas perspectivas interesantes, respondí, mirándola fijamente, especialmente sobre las personas que hacen suposiciones, sobre cosas de las que no saben nada. El resto de la cena fue una clase magistral de tensión. Cada palabra que pronunciaba parecía tener un doble sentido, cada mirada estaba cargada de implicaciones. Observé cómo ambas mujeres intentaban navegar por el campo minado que yo había creado, sin estar seguras de cuánto sabía realmente. Mi suegro, felizmente ajeno a las corrientes subterráneas, continuaba con sus historias divagantes, mientras mi suegra se desvivía por el postre. Pero nosotros tres, estábamos jugando un juego completamente diferente ahora.
Mientras nos preparábamos para irnos, mi cuñada hizo un último intento por recuperar el equilibrio. Deberíamos invitarlos a cenar la próxima semana, dijo, con una voz que destilaba una falsa dulzura. Me encantaría mostrarles mis habilidades en la cocina. Sonreí, ese tipo de sonrisa que no llega a los ojos. Eso suena interesante. Siempre tengo curiosidad por ver qué aporta la gente a la mesa. Mi esposa me agarró del brazo un poco demasiado fuerte, mientras caminábamos hacia el auto. Se quedó callada durante todo el camino a casa, lanzándome miradas nerviosas cada pocos minutos. Sabía que algo había cambiado, pero no lograba descifrar exactamente qué. Cuando finalmente entramos en la entrada de nuestra casa, ella rompió el silencio. Te veías diferente esta noche. ¿Está todo bien? Apagué el motor y la miré con la misma expresión de calma que había mantenido toda la velada. Todo está bien. ¿Por qué pensarías lo contrario? No lo sé. Parecía que estabas diciendo cosas con significados ocultos, o algo así. ¿Significados ocultos? Me reí, pero no había calidez en ello. Solo estaba conversando. Tal vez estás analizando las cosas demasiado. Estudió mi rostro, buscando algo que no podía identificar del todo. Tal vez, dijo ella, pero su voz sugería que no se lo creía ni por un segundo. Mientras entrábamos en la casa, podía ver los engranajes girando en su cabeza. Intentaba reconstruir la noche, tratando de averiguar si sus peores temores estaban justificados. La paranoia ya se estaba instalando, y era exactamente donde yo quería que estuviera. Los días siguientes fueron un estudio de psicología conductual, y yo era el científico observando a sus sujetos. Mi esposa se había vuelto hipervigilante, analizando cada palabra que decía y cada expresión en mi rostro. Buscaba la confirmación de que yo había escuchado su conversación en la cocina. Pero yo no iba a darle esa satisfacción. En su lugar, hice algo mucho más efectivo, empecé a tratarla exactamente como merecía ser tratada. El martes por la mañana, se quejó, como de costumbre, de que el café estaba demasiado fuerte. En lugar de mi respuesta típica de preparar una cafetera nueva, simplemente la miré por encima de mi periódico y dije, entonces hazlo tú misma la próxima vez. No estoy aquí para satisfacer cada pequeño capricho que tengas. La palabra satisfacer quedó flotando en el aire como un arma cargada. Ella me miró fijamente, con la taza de café a medio camino de sus labios, tratando de descifrar si aquello fue intencional o una coincidencia. Solo estaba diciendo. Comenzó ella. Sé exactamente lo que estabas diciendo, la interrumpí, doblando mi periódico con deliberada precisión. La pregunta es, ¿sabes tú lo que estoy diciendo yo? Abrió la boca para responder, pero luego la cerró. Buena elección. El miércoles trajo una visita inesperada de su hermana. Apareció a la hora del almuerzo, alegando que estaba por el vecindario y pensó en pasar a saludar, pero yo lo sabía mejor. Estaba probando el terreno, tratando de medir cuánto daño se había hecho. Tu esposo no está en casa, ¿verdad? Le preguntó a mi esposa, mientras yo observaba desde la ventana de la cocina. En realidad, trabajo desde casa los miércoles, dije, abriendo la puerta principal antes de que mi esposa pudiera responder. Pero por favor, pasa. Me encantaría tener una charla. La expresión de su rostro no tenía precio. Claramente, esperaba encontrar a mi esposa sola, probablemente para planear una estrategia o controlar los daños. En lugar de eso, caminaba directamente hacia la guarida del león. Oh, dijo ella, con su actitud segura flaqueando un poco. No sabía que estarías aquí. Mi casa, mi horario, respondí con una sonrisa que podría cortar vidrio. Pero me alegra que hayas pasado. Deberíamos hablar más a menudo, ¿no creen? Realmente, llegar a conocernos mejor. Mi esposa parecía querer desaparecer bajo el suelo. Su hermana, mientras tanto, intentaba recuperar la compostura, pero yo podía ver la incertidumbre en sus ojos. Y bien, dije, acomodándome en mi silla mientras ellas se sentaban con torpeza en el sofá. ¿Qué te trae por aquí hoy? ¿Algo importante que debas discutir con tu hermana? Solo ponernos al día, respondió, con la voz menos firme de lo habitual. Ponerse al día, repetí, asintiendo pensativamente.
Eso es bueno. La familia debe mantenerse conectada. Compartir pensamientos, sentimientos, opiniones sobre la vida de los demás. Hice una pausa, dejando que eso calara. Aunque, a veces, esas conversaciones pueden volverse un poco demasiado personales, ¿no creen? El rostro de mi esposa había palidecido 3 tonos. Su hermana, sin embargo, parecía estar recuperando su posición. Creo que la honestidad entre los miembros de la familia es importante, dijo, levantando la barbilla con aire desafiante. A veces, la gente necesita escuchar la verdad, aunque sea incómoda. Absolutamente, estuve de acuerdo, inclinándome un poco hacia adelante. La honestidad es crucial. Por ejemplo, si alguien pensara que sabe algo sobre la vida de otra persona, probablemente debería asegurarse de saber realmente de lo que habla, antes de hacer suposiciones. ¿Qué tipo de suposiciones? Me desafió ella. Oh, ya sabes, como asumir que alguien no es capaz de algo solo porque no lo ha visto de primera mano, o pensar que podría hacerlo mejor sin haber sido puesto a prueba realmente. Sonreí, y esta vez fue con genuina diversión. La gente que hace ese tipo de suposiciones, suele terminar decepcionada. El silencio que siguió fue eléctrico. Mi esposa apretaba el brazo del sofá con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos, mientras que su hermana me miraba con una mezcla de intriga y aprensión. Esa es una forma interesante de verlo, dijo finalmente su hermana. Soy un tipo interesante, respondí, lleno de sorpresas. ¿No es así, cariño? Mi esposa solo asintió en silencio. Su hermana se quedó otros 20 minutos, pero la dinámica había cambiado por completo. Cada intento que hacía por desviar la conversación hacia un terreno más seguro, yo lo redirigía hacia temas de suposiciones, satisfacción y el saber cuál es el lugar de cada uno. Para cuando se fue, parecía haber pasado por una carrera de obstáculos psicológica. ¿De qué se trataba todo eso? Preguntó mi esposa en cuanto se cerró la puerta. ¿De qué se trataba qué? Respondí inocentemente. Solo estaba siendo amable con tu hermana. ¿No es eso lo que quieres? Eso no se sintió amable. Se sintió como si estuvieras jugando algún tipo de juego con ella. ¿Juego? Me reí, pero fue una risa fría. Yo no juego. Los juegos son para personas que no están seguras de sí mismas. Yo sé exactamente quién soy y de lo que soy capaz. Esa noche, mi esposa estaba inquieta. No dejaba de mirarme con una mezcla de confusión y algo más que no lograba identificar, miedo, respeto, tal vez ambos. ¿Puedo preguntarte algo? Dijo mientras nos preparábamos para dormir. Dispara. ¿Estás bien con nosotros? ¿Con nuestro matrimonio? Quiero decir. La pregunta quedó suspendida. Esta era su misión de exploración, intentando descubrir en qué problemas estaba realmente metida. ¿Por qué preguntarías eso? Dije, girándome para mirarla de frente. ¿Hay algo en nuestro matrimonio que creas que deba ser discutido? Es que a veces siento que tal vez no estamos tan conectados como antes. Conectados, repetí, saboreando la palabra. Esa es una elección de palabras interesante. ¿Qué tipo de conexión buscas exactamente? Ella buscó torpemente una respuesta, dándose cuenta claramente de que caminaba por un campo minado. No lo sé. Solo más comunicación, tal vez. La comunicación es definitivamente importante, asentí. Pero tiene que ser en ambos sentidos. Y tiene que ser honesta. Realmente honesta. Sin hablar a espaldas de nadie, sin compartir asuntos privados con personas que no tienen por qué saberlos. Sus ojos se agrandaron en ese momento. Fue la confirmación de que yo sabía algo, aunque no lo estuviera deletreando explícitamente. Yo nunca. Comenzó ella. ¿No lo harías? La interrumpí, con voz tranquila pero con autoridad absoluta. Porque si lo hicieras, eso sería un problema. Un gran problema. El tipo de problema que lo cambia todo. Me miró fijamente, y por primera vez desde que la conocía, vi respeto genuino en sus ojos. No el afecto casual de un matrimonio cómodo,
sino respeto real por un hombre que no se dejaría pisotear. Entiendo, susurró. Bien, dije, volviéndome hacia el espejo. El entendimiento es el primer paso hacia la satisfacción. El viernes por la tarde trajo noticias que pondrían a prueba los límites de todos. Mi esposa colgó el teléfono y se volvió hacia mí con una expresión que no pude descifrar. Van a fumigar el apartamento de mi hermana, dijo con cuidado. Me preguntó si podría quedarse con nosotros unos días. Dejé mi café y la miré con las cejas levantadas. ¿Fumigar? ¡Qué conveniente! No es conveniente para nada, protestó, pero su voz carecía de convicción. Realmente no tiene a dónde ir. Claro que no tiene, dije, con un tono cargado de sarcasmo. Y ya le dijiste que sí, ¿verdad? La mirada de culpabilidad en su rostro lo confirmó. No podía dejarla tirada. No, asentí, poniéndome de pie y caminando hacia ella. Pero podrías haberle preguntado primero a tu esposo. Ya sabes, la persona que realmente vive aquí y paga las cuentas. Ella retrocedió instintivamente. Lo siento. Debí haber preguntado. ¿Quieres que la llame para decirle que no? No es necesario, la interrumpí, con voz calmada pero autoritaria. Que venga. Esto debería ser interesante. La hermana de mi esposa llegó esa noche con equipaje suficiente para un mes, no para unos días. Entró en nuestra casa como si fuera la dueña, acomodándose de inmediato en nuestro sofá y buscando el control remoto. Gracias por dejarme quedar aquí, dijo, pero su tono sugería que lo esperaba, más que agradecerlo. Prometo que no seré una molestia. Oh, estoy seguro de que no lo serás, respondí, quitándole el control remoto de la mano antes de que pudiera encender la televisión. Porque esta es mi casa, y la molestia no es algo que yo tolere. Ella parpadeó, claramente sin esperar una respuesta tan directa. Solo quise decir. Sé lo que quisiste decir, dije, manteniendo el contacto visual. Y yo te estoy diciendo lo que quiero decir yo. Mi casa, mis reglas, mi comodidad es lo primero. ¿Estamos claros en eso? Mi esposa se veía mortificada, pero la expresión de su hermana era más compleja. Había sorpresa, sí, pero también algo más, intriga, desafío aceptado. Clarísimo, dijo ella, con una ligera sonrisa jugando en la comisura de sus labios. La primera noche fue un baile cuidadoso de límites y pruebas. Durante la cena, intentó en varias ocasiones meterse en las conversaciones entre mi esposa y yo, redirigiendo cada vez la atención hacia ella misma. Pero yo no lo permitía. En realidad, dije, cortándola a mitad de la frase mientras intentaba apropiarse de una historia que mi esposa contaba, me gustaría escuchar el resto de lo que mi esposa estaba diciendo. ¿Puedes contarnos sobre tu emocionante día en el centro comercial después? Mi esposa se quedó sorprendida de que la defendiera, mientras que su hermana se veía como si le hubieran dado una bofetada. Pero se recuperó pronto, reclinándose en su silla con esa expresión familiar y desafiante. Por supuesto, dijo ella. No quisiera interrumpir nada importante entre ustedes dos. La forma en que enfatizó la palabra importante dejó claro que estaba lanzando un guante. Dos podían jugar a ese juego. Bien, respondí con suavidad. Porque lo que hay entre mi esposa y yo es definitivamente importante. Más importante de lo que algunas personas parecen darse cuenta. El sábado por la mañana trajo la verdadera prueba. Estaba en la cocina preparando el desayuno, cuando ella apareció con una bata que apenas era apropiada para estar en compañía. Se apoyó contra la encimera, posicionándose donde yo tendría que mirarla. «Te has levantado temprano», dijo ella, con esa voz ronca matutina que era obviamente calculada. «Siempre me levanto temprano», respondí sin levantar la vista de la estufa. «La disciplina es importante». «¿Disciplina?», repitió ella, acercándose. «Me gusta eso en un hombre». Me giré para mirarla entonces, con una expresión completamente neutral. ¿De verdad? Porque los hombres disciplinados no caen en juegos tan obvios. Ella ladeó la cabeza, fingiendo confusión. ¿Juegos? Solo trato de ser amable. No,
dije, acercándome hasta que tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para mantener el contacto visual. Estás tratando de demostrar algo. Pero aquí está el detalle sobre las pruebas, solo funcionan cuando a la otra persona le importa tu hipótesis. Por primera vez desde que la conocía, se vio genuinamente desconcertada. No sé a qué te refieres. Claro que lo sabes, dije, volviéndome hacia la estufa. Estás probando límites que no existen, tratando de crear drama donde no lo hay. Pero yo no soy tu audiencia, y este no es tu escenario. Se quedó allí un momento, claramente sin saber cómo responder. Finalmente, murmuró algo sobre ir a buscar café y salió de la cocina. Pero no había terminado. Si acaso, mi rechazo había intensificado sus esfuerzos. A lo largo del día, encontró excusas para estar cerca de mí, para rozarme, para hacer comentarios con doble sentido. Y cada vez, la frené con precisión quirúrgica. ¿Podrías ayudarme a alcanzar algo en el estante alto? Preguntó, posicionándose de modo que yo tuviera que acercarme mucho a ella. Tu hermana puede ayudarte, respondí sin moverme. Ella es lo suficientemente alta. Estaba pensando en pedir pizza para cenar. ¿Qué te gusta en la tuya? Preguntó, inclinándose sobre la mesa de una manera que pretendía ser provocativa. No como pizza, mentí con suavidad. Demasiada grasa. Falta de disciplina. Para el domingo por la noche, la dinámica en la casa había cambiado drásticamente. Mi esposa observaba nuestras interacciones con una creciente inquietud, mientras que su hermana se sentía cada vez más frustrada por su incapacidad de provocarme una reacción. Eres muy difícil de leer, dijo ella en un momento en que mi esposa estaba en el baño. Ah, sí. Respondí, sin levantar la vista de mi libro. O tal vez simplemente no eres tan buena leyendo a la gente como crees. La mayoría de los hombres son bastante fáciles de descifrar. La mayoría, asentí. Pero yo no soy la mayoría de los hombres. Se sentó frente a mí, con una expresión seria por una vez. No, no lo eres. Eres diferente de lo que esperaba. ¿Y qué esperabas? Se quedó en silencio un momento, debatiendo qué tan honesta ser. A alguien más fácil de manipular. La honestidad fue refrescante, al menos. Bueno, al menos estás siendo directa ahora. ¿Te molesta que haya intentado manipularte? Cerré mi libro y la miré directamente. Me molesta que pensaras que podías. Me molesta que pienses tan poco del esposo de tu hermana. Pero, sobre todo, me molesta que seas el tipo de persona que siquiera lo intentaría. Se estremeció como si la hubiera abofeteado. Eso es duro. La verdad suele serlo, dije, poniéndome de pie. Pero aquí tienes otra verdad, sea cual sea el juego que creas que estás jugando, lo estás jugando sola. No me interesa, no me tienta y no me impresiona. Cuando mi esposa regresó, encontró a su hermana mirando al suelo y a mí leyendo mi libro calmadamente, como si nada hubiera pasado. ¿Todo bien? Preguntó ella, sintiendo la tensión. Todo perfecto, dije sin levantar la vista. Tu hermana me estaba diciendo cuánto agradece nuestra hospitalidad. Mi esposa nos miró a ambos, con la confusión escrita en su rostro. Su hermana solo asintió mudamente. Esa noche, mientras nos preparábamos para ir a la cama, mi esposa no pudo contener más su curiosidad. ¿Qué está pasando entre tú y mi hermana? No está pasando nada, dije con la verdad. Ese es el punto. Se ve diferente desde que está aquí. Más apagada. Tal vez esté aprendiendo algo, sugerí, sobre los límites, sobre el respeto y sobre la diferencia entre querer algo y ser capaz de conseguirlo. Mi esposa me miró fijamente y pude ver los engranajes girando en su cabeza. Estaba empezando a comprender que el hombre al que había estado dando por sentado, no era el pelele que ella había imaginado. ¿Cuánto tiempo dijo que tardaría la fumigación? Pregunté casualmente. ¿Ella? En realidad no me dio un plazo específico. Interesante, dije, apagando la luz. Bueno, ya lo resolverá pronto. El lunes por la noche trajo otra invitación a una cena familiar, esta vez para que mi suegra celebrara la jubilación de mi suegro. El momento no podría haber sido más perfecto.
La hermana de mi esposa llevaba alojada con nosotros 4 días, y la tensión era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Era hora de actuar. Deberíamos ir todos juntos, sugirió la hermana de mi esposa mientras nos preparábamos para salir. Yo me sentaré atrás. En realidad, dije, agarrando mis llaves, creo que sería mejor que fueras con tu hermana. Para que tengan tiempo de ponerse al día. La mirada que cruzaron las hermanas me dijo todo lo que necesitaba saber. Mi esposa estaba aterrorizada por lo que su hermana pudiera decir, mientras que su hermana parecía estar sopesando sus opciones. Es una gran idea, dijo su hermana con renovada confianza. Tenemos mucho de qué hablar. En la cena, me posicioné estratégicamente frente a ambas hermanas, con una vista clara de toda la mesa. Mi suegra se había esmerado, invitando a tíos, tías y primos que apenas conocía. Era el público perfecto para lo que tenía planeado. La conversación fluyó con normalidad durante la primera hora, el trabajo, el clima, los planes de jubilación de mi suegro. Pero fui paciente, esperando el momento oportuno. Llegó cuando la prima de mi esposa empezó a hablar sobre sus recientes problemas matrimoniales. Siento que ya no conectamos, decía ella. Como si él no me escuchara realmente cuando hablo. Eso es tan común en los matrimonios, intervino mi esposa, pareciendo olvidar dónde estaba. A veces necesitas ser más directa sobre lo que necesitas, más honesta sobre lo que no está funcionando. Dejé mi tenedor con cuidado y la miré con las cejas levantadas. Honesta. Ese es un consejo interesante viniendo de ti. La mesa se quedó en silencio. El rostro de mi esposa perdió todo color al darse cuenta de en qué se había metido. ¿A qué te refieres con eso? Preguntó mi suegra, presintiendo el drama. Oh, solo que mi esposa tiene opiniones muy fuertes sobre la honestidad en el matrimonio, dije, con un tono conversacional pero cargado de significado. ¿No es así, cariño? Especialmente cuando se trata de discutir asuntos personales. Mi esposa parecía querer desaparecer. Su hermana, mientras tanto, observaba el intercambio con creciente alarma. Creo que todo el mundo tiene opiniones sobre el matrimonio, dijo mi esposa con cautela. Es cierto, asentí. Pero no todo el mundo comparte esas opiniones con un público. ¿Cómo decirlo? Inapropiado. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos los ojos en la mesa estaban fijos en nosotros. Sintiendo que algo importante estaba ocurriendo, aunque sin estar segura de qué, la hermana de mi esposa intentó intervenir. Creo que estás haciendo una montaña de un grano de arena. Ah, sí. Dirigí mi atención hacia ella, con una sonrisa fría como el hielo. Porque tengo muy buena memoria para las conversaciones, especialmente, para aquellas sobre la satisfacción, la decepción y la gente que hace suposiciones sobre sus propias capacidades. Su rostro palideció. Sabía exactamente a qué conversación me refería. No sé qué crees que escuchaste. Comenzó ella, pero la corté. Sé exactamente lo que escuché, dije, con una voz que se oyó en toda la mesa. ¿Les gustaría que lo compartiera con todos? Porque recuerdo cada palabra. Mi esposa me agarró del brazo. Por favor, no lo hagas. ¿No haga qué? Pregunté, mirándola con falsa inocencia. ¿No le cuente a tu familia cómo a ti y a tu hermana les gusta discutir los detalles íntimos de nuestro matrimonio? ¿Sobre cómo piensas que soy aburrido y predecible? ¿Sobre cómo tu hermana piensa que ella podría hacerlo mejor? Los jadeos de asombro alrededor de la mesa fueron audibles. El rostro de mi suegra pasó por varias expresiones antes de fijarse en la indignación. ¿Qué? Exigió mi suegra, mirando fijamente a sus hijas. La hermana de mi esposa intentó retractarse. No fue así. Él está distorsionando las cosas. ¿Lo estoy haciendo? Pregunté, sacando mi teléfono. Tengo una aplicación de grabación que a veces uso para llamadas de trabajo. ¿Les gustaría que comprobara si accidentalmente la dejé encendida durante alguna de nuestras conversaciones recientes? En realidad no tenía ninguna grabación, pero ellas no lo sabían. El engaño funcionó a la perfección. ¿Nos grabaste? Susurró mi esposa, horrorizada.
Grabo muchas cosas, dije de manera ambigua. Conversaciones importantes, momentos significativos, ocasiones en las que la gente piensa que habla en privado, pero olvida que las paredes tienen oídos. Mi suegro, que había estado observando en silencio, finalmente habló. ¿Qué fue exactamente lo que dijeron de ti, hijo? Este era el momento que había estado preparando. Tuvieron una discusión muy reveladora sobre mi desempeño como esposo. Mi esposa compartió algunas críticas muy personales y su hermana ofreció algunas alternativas muy inapropiadas. La explosión fue inmediata. Mi suegra empezó a gritarle a sus dos hijas, exigiendo saber cómo podían ser tan irrespetuosas. Varios tíos y tías intervinieron con sus propias opiniones sobre la lealtad matrimonial y los límites familiares. En medio del caos, permanecí perfectamente calmado, añadiendo ocasionalmente leña al fuego con comentarios calculados. Lo peor, dije durante un breve respiro en los gritos, es que sucedió en mi propia casa, en mi propia mesa, mientras yo no era más que respetuoso con la familia. Eso es despreciable, dijo mi suegro, mirando a sus hijas con asco. El hogar de un hombre debería ser su santuario. Mi esposa estaba llorando ahora, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de humillación y rabia. Su hermana parecía querer desaparecer por completo. Creo, dijo mi suegra con frialdad, que ambas le deben una disculpa pública. Mamá, por favor. Comenzó mi esposa. No, la cortó su madre. Avergonzaron a esta familia. Respetaron a tu esposo de la peor manera posible. Se disculparán, y lo dirán en serio. La hermana de mi esposa intentó una última jugada desesperada. Él no es inocente en esto. Ha estado jugando juegos toda la semana, haciendo comentarios inapropiados. ¿Comentarios inapropiados? Me reí, pero no había humor en ello. ¿Cómo cuáles? ¿Defender mi matrimonio? ¿Establecer límites en mi propia casa? ¿Negarme a tolerar la falta de respeto? Tú sabes lo que hiciste. Ella dijo débilmente. Su voz se fue apagando. Sé exactamente lo que hice, asentí. Actué como un hombre que tiene amor propio. Tal vez ese sea un territorio desconocido para ti. La habitación estalló de nuevo, esta vez con varios parientes varones expresando su apoyo a mi posición. La hermana de mi esposa se encontró completamente aislada, incluso su propia madre la veía ahora como la villana de la historia. Creo que es hora de que te vayas, le dijo mi suegro a su hija menor. Busca otro lugar donde quedarte esta noche. Papá, no puedes hablar en serio. A la mañana siguiente, me desperté con el olor a tocino y huevos. Un desayuno de verdad, no la tostada y el café de siempre que mi esposa solía preparar a la carrera. Ella estaba frente a la estufa con un vestido que no le había visto usar en meses, peinada y maquillada. Parecía estar haciendo una audición para el papel de esposa abnegada. Buen día, dijo suavemente cuando entré en la cocina. Hice tu favorito. Me serví café y me senté a la mesa sin responder. Ella colocó el plato frente a mí con manos temblorosas, y luego se quedó cerca, como esperando una aprobación. Siéntate, dije finalmente, sin levantar la vista de mi comida. Se sentó frente a mí, jugueteando con su servilleta. Sobre lo de anoche. ¿Qué pasa con eso? Quiero disculparme. De verdad. No porque mi madre me obligara, sino porque sé que estuve mal. Tomé un sorbo de café y estudié su rostro. Las lágrimas habían desaparecido, reemplazadas por algo que no había visto en años, remordimiento genuino mezclado con miedo. ¿En qué estuviste mal exactamente? En todo, dijo rápidamente. Hablar así de nuestro matrimonio, dejar que ella dijera esas cosas sobre ti, faltarte al respeto en nuestro propio hogar. Ella se veía confundida. Lo siento, pero eso no es lo que estoy buscando, dije, dejando el tenedor. ¿En qué más estuviste mal? Ella me miró fijamente, esforzándose claramente por entender lo que yo quería escuchar. Estabas equivocada sobre mí, continué, al ver que no respondía. Equivocada sobre lo que soy capaz de hacer, equivocada sobre lo que voy a tolerar, y equivocada al pensar que podías tratarme como a un felpudo que simplemente aceptaría cualquier cosa que le lanzaras. Tienes razón, susurró.
Sé que tengo razón. Pero saber y demostrar son cosas diferentes. Anoche se lo demostré a todos, incluyéndote a ti. Ella asintió miserablemente. ¿Qué quieres de mí? Quiero respeto, dije simplemente. Respeto real. No la cortesía falsa que le das a los extraños, sino el reconocimiento real de que soy un hombre que merece respeto. Ya lo tienes. Ah, sí. Porque ayer todavía estabas defendiendo a tu hermana, todavía estabas inventando excusas, todavía intentabas minimizar lo que ambas hicieron. Se quedó en silencio por un largo momento. Tienes razón. Todavía intentaba salvar las apariencias en lugar de hacerme cargo de mis errores. ¿Y tu hermana? Ella ya no es bienvenida aquí. Buen comienzo. ¿Qué más? No sé qué más quieres que diga. Me recliné en mi silla, observándola cuidadosamente. Quiero que entiendas algo. El hombre con el que estabas casada antes de esta semana. Esa versión de mí ha desaparecido. Él era demasiado paciente, estaba demasiado dispuesto a pasar por alto la falta de respeto en aras de mantener la paz. Sus ojos se abrieron un poco. Esta versión no tolera eso. Esta versión espera ser tratada como un rey en su propio castillo. Esta versión no pide respeto. Lo exige. Entiendo. ¿Entiendes? Porque entender significa acción, no solo palabras. Significa no hablar nunca de nuestra vida privada con nadie sin mi permiso. Significa consultarme antes de tomar decisiones que afecten nuestro hogar. Significa tratarme como la cabeza de esta casa, no como a tu compañero de cuarto. Ella tragó saliva con dificultad. Esos son cambios grandes. No son cambios, corregí. Es como deberían haber sido las cosas desde el principio. Simplemente estoy aplicando, finalmente, los estándares que deberían haber sido obvios. Mi teléfono sonó entonces, interrumpiendo la conversación. Era su hermana. Contesta, le dije a mi esposa. Ponlo en altavoz. Ella dudó, pero hizo lo que le ordené. ¿Hola? La voz de su hermana se escuchó, temblorosa y desesperada. Necesito hablar contigo. ¿Puedes verme para tomar un café? Estoy desayunando con mi esposo, respondió mi esposa, mirándome en busca de guía. Por favor, necesito explicarme. Lo que pasó anoche fue una locura. Él lo distorsionó todo por completo y me hizo quedar como una villana. Hice un gesto para que mi esposa respondiera. Tú misma te hiciste quedar como una villana, dijo mi esposa en voz baja. Lo que dijiste sobre mi esposo fue completamente inapropiado. Pero tú estabas de acuerdo conmigo. Tú también te estabas quejando de él. Eso es entre mi esposo y yo ahora, respondió mi esposa, con voz cada vez más firme. Y francamente, no creo que debamos volver a hablar. El silencio al otro lado fue revelador. No puedes hablar en serio, dijo finalmente su hermana. Hablo muy en serio. Cruzaste una línea que no se debe cruzar, y ahora hay consecuencias. Él te está controlando. ¿No puedes verlo? Tomé el teléfono. No, le estoy enseñando lo que es el respeto propio. Algo que tú, claramente, nunca aprendiste. Bastardo. Arruinaste mi relación con toda mi familia. Tu boca arruinó tu relación con tu familia, respondí con calma. Yo solo me aseguré de que todos escucharan lo que realmente piensas de las personas que deberían importarte. La comunicación se cortó. Mi esposa miró el teléfono y luego a mí. Me va a odiar para siempre. Probablemente. ¿Te molesta? Consideró la pregunta con seriedad. Menos de lo que pensé. Buena respuesta. Terminamos el desayuno en un silencio cómodo. Cuando ella se levantó para recoger los platos, le tomé la mano. Esto no lo arregla todo, dije. La confianza se recupera poco a poco. Lo sé, pero es un comienzo. Apretó mi mano suavemente. Gracias por no rendirte con nosotros. No me des las gracias todavía, respondí. Hazlo cuando hayas demostrado que mereces una segunda oportunidad.
3 semanas después, la transformación era notable. Mi esposa había cambiado por completo su enfoque hacia nuestro matrimonio, tratándome con un respeto y una deferencia genuinos. Preguntaba antes de hacer planes, me consultaba las decisiones del hogar y nunca más se quejó de mis expectativas. Más importante aún, había cortado todo contacto con su hermana. La verdadera prueba llegó cuando mi suegra llamó para invitarnos a su cena de cumpleaños. ¿Estará ella ahí?, pregunté cuando mi esposa me contó de la invitación. Mamá dice que no. Todavía no les habla a ninguna de las dos después de lo que pasó. Bien. Entonces iremos. La cena fue un estudio de dinámica familiar. Los parientes de mi esposa me trataron con un nuevo respeto, varios de los hombres comentaron con aprobación cómo había manejado la situación. Mi suegro me llevó aparte durante los cócteles. Te debo una disculpa, dijo. Debí haber visto lo que estaba pasando y ponerle fin yo mismo. No podías haberlo sabido, respondí diplomáticamente. Tal vez no, pero ahora lo sé. Y quiero que sepas que lo que hiciste requirió mucho carácter. Hombres de menos valor simplemente se habrían ido. Los hombres de menos valor no conocen su propio valor, dije simplemente. Cuando nos preparábamos para irnos, mi suegra se nos acercó con lágrimas en los ojos. Me avergüenza tanto como te trataron mis hijas, dijo. No merecías nada de eso. Ya es pasado, le dije. ¿Lo es realmente? Miré a mi esposa, que observaba el intercambio con atención. Eso depende de su hija. Ella está tomando las decisiones correctas ahora. Mi suegra me abrazó entonces, susurrando, gracias por no rendirte con ella. En el camino a casa, mi esposa estaba inusualmente callada. ¿Qué tienes en mente?, pregunté. No dejo de pensar en lo diferentes que podrían haber sido las cosas. Si te hubieras ido, como todo el mundo esperaba. ¿Eso es lo que querías? ¿Que me fuera? Una parte de mí, sí, admitió. Habría sido más fácil que enfrentar en lo que me había convertido. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que no quería un esposo fácil. Quería uno fuerte. Solo que no sabía cómo manejar la fuerza cuando finalmente la vi. Entré en nuestra entrada, pero no salí de inmediato. Tu hermana me llamó ayer. Mi esposa giró la cabeza hacia mí de golpe. ¿Qué? ¿Por qué no me lo dijiste? Porque era mi asunto manejarlo, no el tuyo. ¿Qué quería? Disculparse. Explicarse. Ver si había alguna forma de arreglar las cosas con la familia. ¿Y qué le dijiste? Le dije que las acciones tienen consecuencias. Que algunos puentes, una vez quemados, no se pueden reconstruir. Que ella tomó su decisión cuando decidió faltarle al respeto a mi matrimonio y a mi hogar. Mi esposa se quedó callada un momento. ¿Estaba molesta? Lloró, suplicó, intentó culparte a ti de todo. Y le colgué. Todavía no entiende que esto no se trata de perdón. Se trata de consecuencias. Pensó que podía probar límites que no existían, y ahora ha aprendido que existen, y mucho. Nos sentamos en el auto unos minutos más, procesando el peso de lo que le había sucedido a nuestra familia. ¿Crees que alguna vez lo entenderá?, preguntó mi esposa. Probablemente no. La gente como ella rara vez lo hace. Están demasiado enfocados en lo que quieren, como para ver el daño que causaron al intentar conseguirlo. Yo era como ella, ¿verdad? Me giré para mirarla de frente. Ibas en esa dirección. Pero tomaste una decisión diferente cuando importaba. ¿Por qué tú me obligaste? No, porque tú lo elegiste. Yo solo me aseguré de que entendieras cuáles eran tus opciones reales. Finalmente entramos en la casa, y mientras nos preparábamos para dormir, mi esposa se detuvo frente al espejo. Me veo diferente, dijo, estudiando su reflejo. ¿En qué sentido? Más tranquila, más asentada. Como si supiera a dónde pertenezco ahora. ¿A dónde perteneces? Se giró hacia mí con total certeza. Aquí. Con un hombre que conoce su valor y no dejará que nadie, incluida su esposa, lo olvide.
Asentí con aprobación. ¿Y cómo te hace sentir eso? Segura, dijo sin dudarlo. Por primera vez en años, me siento completamente segura. Esa noche, mientras yacíamos en la cama, ella habló en la oscuridad. ¿Crees que otros hombres habrían manejado esto como tú? La mayoría de los hombres habrían explotado o se habrían ido. No habrían tenido la paciencia para orquestar las consecuencias. Me alegra que no seas como la mayoría de los hombres. Yo también, respondí. Porque la mayoría de los hombres no obtienen la satisfacción que yo obtuve, al ver a tu hermana darse cuenta de que había mordido más de lo que podía masticar. Ella se rió suavemente. Eso fue bastante satisfactorio de ver. Y así fue como se salvó mi matrimonio. No a través de terapia o de ceder, sino a través de un hombre que finalmente se mantuvo firme y exigió el respeto que merecía. A veces, la única forma de arreglar una dinámica rota, es destrozarla por completo y reconstruirla en mejores términos. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 vídeos para ti que estoy seguro de que disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la siguiente historia. Nos vemos pronto.